En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas en nuestros corazones la gracia del Espíritu Santo, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, seamos llevados por los méritos de su pasión y muerte a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hoy es lunes 12 de julio del año 2021. Al Señor, a nuestro Dios, a Él que envió al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, le pedimos que conceda a todos los fieles, a quienes llamó a vivir en el mundo, en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de su reino. Le pedimos al Señor que cada uno de nosotros nos conceda la gracia que necesitamos para poder trabajar en su viña, trabajar en su proyecto de salvación. Pues hermanos, el Señor nos ha asociado a Él al permitir que estemos ayunando. El Señor ama, ama al pecador y no quiere que se pierda. Y te necesita, hermano. Y nos necesita a cada uno de nosotros para que su plan de salvación alcance aquellas almas tibias, aquellas almas que hoy están alejadas de la iglesia. Escuchemos la palabra del Señor. Recibámosla en nuestro corazón, pues necesitamos de Dios. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Si no recibimos cuanto medio el Señor pone a nuestro alcance, hermanos, seguiremos viviendo de manera egoísta, pensando solo en nosotros, haciéndolo todo solo por nosotros. Y nos vamos a olvidar de nuestros hermanos, que como nosotros necesitan también mucho a Dios. Del libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 8 al 14 y 22. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón, que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos, para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escape del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados, y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos. Pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 123. Nuestra ayuda es invocar al Señor.
si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado al cuello. Un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. El que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla a sus apóstoles. El Señor hace ver, hermanos, a sus elegidos, que la tarea que están a punto de emprender no es fácil. Lo fácil cualquiera lo hace. Esa tarea que es una tarea especial requiere entrega, sacrificio, abandono, confianza, todo al Señor, todo en el Señor. De lo contrario, hermanos, nada se puede hacer. Nada se puede realizar en el nombre del Señor. Jesús habla a sus apóstoles. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Hermanos, cuando el Señor llega a la vida de una persona, aparece toda esa guerra interior, esa lucha interior. Sí, hermanos, pues empezamos, por gracia de Dios, a tomar decisiones. Y nos damos cuenta que seguir al Señor requiere mucho más de lo que habíamos pensado. Por eso, enseguida el Señor dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Hermanos, participar de la vida nueva, de la vida verdadera, entrar al reino de los cielos, no es fácil, cuesta. No es nada fácil si no te tomas de la mano del Señor. Cuesta mucho, hermanos, si no contamos con la gracia de Dios. Pero hermanos, no hay de qué preocuparse si somos hombres de oración. Si somos hombres que nos dejamos guiar, inspirar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Si ponemos en práctica su palabra, el Señor nos fortalece en la prueba, en el camino nos concede gracia sobre gracia. Pero necesitamos tomar nuestra cruz, la cruz de cada día, y seguir al Señor para poder ser dignos de Él. Por esto, hermanos, el Señor nos pide que ayunemos. ¿Por qué, hermanos? Porque en el ayuno vamos a permitir que el Señor tome riendas de nuestra vida. Vamos a permitir que el Señor expulse a los demonios que hay en nosotros. Esos demonios que antes de salir provocan pensamientos. Es que tú no puedes. Es que esto no es posible. Es que Dios no quiere eso. Es que no estás preparado. Es que necesitas primero, ¿qué? Prepararte psicológicamente. Es que necesitas acostumbrar a tu cuerpo. Olvidamos, hermanos, la palabra del Señor que dice, mi gracia te basta. Basta, hermanos, que queramos seguir al Señor, pero que sea un seguimiento de todo corazón. Y el Señor en el camino nos va concediendo las gracias que vamos necesitando. Pero es necesario que experimentemos esa tribulación, ese dolor, ese sufrimiento en su momento, hermanos, para darnos cuenta que todo eso es consecuencia del pecado y el alma la siente. Pero cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no hacemos caridad, hermanos, creemos que nada pasa y se nos ocurre pecar una vez, otra vez, que al cabo luego voy, me confieso, sí, se te perdonan los pecados. Pero la pena allí queda. Y ahora que estás ayunando, o cuando te decidas ayunar, te darás cuenta, por gracia de Dios, que hermanos, no es así de sencillo pecar, pues el alma sufre al ser purificada y tiene que ser purificada si quiere entrar al reino de los cielos. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí. Y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí. Sí, hermanos, cuando lo hemos dejado entrar en nuestra vida, cuando estamos dejando que el Señor tome riendas de nuestra existencia, cuando sometemos nuestra voluntad a su santísima y divinísima voluntad. Cristo vive en nosotros, Él es el que actúa y es a Él al que desprecian. Y el Señor nos concede la gracia de saber, hermanos, que en verdad no es a nosotros a quien persiguen, a quien calumnian, a quien hacen sentir mal. Pero hermanos, cuando nosotros sentimos ese peso, cuando nos desanimamos a la primera porque alguien se burló, porque alguien dijo algo de nosotros,
señal de que el Señor todavía no vive en nosotros, de que aún no confiamos en Él, en su poder, y no lo hemos dejado quedarse por siempre en nuestra alma, en nuestro corazón. Hoy pide al Señor, lo dejes entrar en tu vida. Él quiere transformarla, Él quiere cambiarla, Él quiere que tú toques el cielo, pero también te permitirá por breves momentos saber que el infierno existe, que las almas sufren a causa del pecado. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Hoy nos dice el Señor, el que tenga oídos, que oiga. Supliquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, ella, la discípula perfecta de Dios, nos ayude a escuchar la voz de nuestro Divino Maestro, a dejarnos envolver, transformar por el Espíritu Santo. De lo contrario, hermanos, seguiremos llevando una vida mediocre, una vida pesimista, una vida, hermanos, quejumbrosa, una vida con muchos sueños, pero sin la fuerza de poder llevarlos a cabo. Jesús está vivo. Dios te habla hoy. Abre las puertas de tu corazón para que Él entre. Recuerda que esas puertas son la fe. ¿Tu corazón no tiene puertas? ¿No tiene fe? Pídelo. El Señor te lo concederá. Amén. 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 Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios que es todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.